Bendito sea su nombre. Damos gracias al Señor, amado hermano y amigo, porque una vez más Él nos permite en su misericordia poder estar aquí con ustedes, haciendo lo que el Señor nos ha pedido y llamado a hacer, que es llevar el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Alabo su nombre porque me da este privilegio, esta oportunidad maravillosa de poder llegar a cientos de personas con este mensaje que hoy en día tiene que resonar mucho más en aquellas vidas que lo necesitan. Vamos ahora a buscar la palabra del Señor. Abramos la Biblia, bueno, ya la tengo aquí. Vamos a buscar el libro de Hebreos. Libro de Hebreos, y vamos a buscar el capítulo número 11. Libro de Hebreos, capítulo 11, nos dice su palabra. Gloria al Señor. Verso número 6. 11:6, dice su palabra. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Gloria a Dios. Oremos. Padre, en esta hora te doy gracias porque me das la oportunidad maravillosa de poder presentar una vez más tu palabra, Señor. Te pedimos, Padre, que en tu gran amor y en tu infinita bondad, Señor, tú nos puedas revelar, Señor, la escritura que hoy hemos leído, Padre. Y que sea tu poder a través de tu Espíritu Santo, Señor, el que nos guíe, el que nos llene del conocimiento, Señor, el que nos dé la gracia, Padre, para poder llevar esta bendición a aquellos corazones necesitados. Te pedimos, Padre, que seas tú quien te manifiestes, Padre, en mi vida y que puedas darnos, Padre Santo, las palabras, Señor, que necesiten aquellas personas, aquellos hermanos, Padre, escuchar de parte tuya. Pido, Padre mío, que me uses mis labios, Señor, usa mi vida, Padre, para que pueda así, Señor amado, transmitir lo que tú quieres que hablemos, Señor, en esta hora. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro amado y bendito Salvador, para quien sea la gloria y la honra. Amén y amén. Gloria al Señor. La palabra de Dios, amado hermano y amigo, que en esta oportunidad hemos leído, se encuentra en uno de los capítulos de la Biblia que es muy conocido por el pueblo del Señor. En él, pues, se ha predicado mucho, ya que es un capítulo muy importante para la vida, como digo, del pueblo de Dios. Y es el capítulo que nos habla acerca de la fe. Es un capítulo que también lo conocen como el capítulo de la fama. El capítulo de la fama porque en él se encuentran muchos hombres de renombre aquí en la palabra de Dios. Y que fueron hombres que honraron a Dios a través de la fe que ellos pusieron a la palabra que Él les ordenaba. Por esa razón este capítulo es bien importante para la iglesia del Señor, porque nos habla allí de que nosotros tenemos que tener certeza y convicción de lo que Dios quiere que nosotros hagamos, confiando en sus promesas y confiando en la palabra que Él nos ha dejado aquí escrita. Y es así como podemos observar aquí que el verso que leíamos, que nos dice que, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, hablar de la fe, hermano, para muchos de nosotros, muchas veces entra en un conflicto en nuestra mente. Porque venimos, hermano, de un ambiente, de una vida, de que todo aquello que se nos ha ofrecido o se nos ha prometido, nosotros lo hemos visto, lo hemos palpado. Por ejemplo, si a usted le dicen que le van a regalar, por ejemplo, un auto, y estoy hablando aquí, ¿verdad?, en este país, que tal vez se pueda hacer eso. Si a usted le dicen eso, lo llevan y le dicen, este vehículo te lo voy a regalar. Un día te lo voy a regalar, pues usted ya lo vio y usted cree que esa persona le va a dar ese vehículo. Lo mismo sería si le ofrecen tal vez un vestido o un par de zapatos, a usted lo llevan. Y usted ve aquello y dice, un día te lo voy a regalar. Usted tiene fe de que esa persona le va a regalar esa cosa, pero usted ya la vio. Usted observó aquello. Pero cuando ya nosotros aquí Dios nos presenta
una dimensión diferente, una forma de ver diferente las cosas, que es ver lo que no se ve y creer eso. Eso es lo que ya en nosotros muchas veces entra el conflicto. Y por eso a nosotros como cristianos muchas veces nos cuesta creerle al Señor. Pero aquí su palabra nos va a enseñar cómo muchos hombres de Él caminaron en fe, se movieron en fe, creyendo aquello que todavía no se veía. Y Dios se glorificaba en todos ellos. Podemos aquí ver, por ejemplo, la Biblia aquí nos dice que Noé fue un hombre, hermano, que le creyó a Dios. Tuvo fe en la palabra que Dios le dijo. Por ejemplo, el Señor le había dicho aquí a Noé que construyera un arca. Un arca, hermano. En aquellos tiempos algo que no se daba era que no llovía. En esos tiempos no llovía. Por eso aquí dice el escritor a los hebreos que Noé le creyó a cosas que aún no se veían. Nadie había visto en ese tiempo que viniera, que lloviese. Pero Noé le creyó a Dios y él se puso a hacer lo que Dios le dijo que hiciera, construir esa arca. Y de esa manera, dice su palabra, condenó al mundo de ese tiempo. Porque las personas que vivían en ese tiempo no creyeron esa palabra. Ellos decían que estaba loco, porque decían, ¿cómo crees que va a construir algo si nunca ha llovido? Pero Noé tuvo fe en la palabra que Dios le había dado. Y así fue como Dios lo honró. Porque así sucedió. Vino el diluvio. Y él que le había creído por la fe, condenó al mundo. Y él fue salvado, junto a otras 8 personas más. Eso es lo que a Dios quiere. Eso es lo que a Dios le agrada. Que si Él nos ha dicho aquí en su palabra, por ejemplo, la promesa, no te dejaré y no te desampararé. Esa palabra, hermano, es real en nuestras vidas. Tiene que ser real. Noé lo hizo, creyó en Dios. También aquí se nos habla de Abraham, otro siervo de Dios, otro hombre que caminó creyéndole a Dios, no creyendo a las circunstancias. Él le dice a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y vete a un lugar que yo te voy a llevar, a una tierra que fluye leche y miel. Y dice que Abraham salió de allí sin saber a dónde lo llevaba. Él agarró sus cosas, dice, abandonó a sus padres, a su familia y salió oyendo esa palabra que Dios le había dicho. Te voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Y dice que este hombre anduvo, hermano, caminando, dice, por todos esos lugares como errante. Y dice que sin querer, fíjese, él llegó a la tierra prometida y no se dio cuenta. Pero por fe él creía que Dios le iba a dar esa tierra que él le había dicho. Pero él ahí vivió un tiempo. Pero porque él esperaba algo mejor de parte de Dios. Y Dios así lo hizo, hermano, en su tiempo. Dios le dio a Abraham la bendición de ser él el patriarca de la fe. Pero Abraham le creyó al Señor. Abraham, siendo él un hombre de casi más de 90 años. No de casi, era de más de 90 años. Y él le dice a Abraham y a Sarai, su mujer, que iban a tener un hijo. Él los visitó en una ocasión cuando iba camino a Sodoma y Gomorra y les dice a Abraham allí, van a tener un hijo de aquí a un año. Que por cierto, Sarai se puso a reír cuando escuchó eso. Porque él era ya una ancianita, hermano. Más de 90 años, imagínenselo. Y aparte de eso, la mujer era estéril. Nunca había tenido hijos. Pero allí era Dios el que estaba diciéndoles, van a tener un hijo. Pero dice su palabra que ellos le creyeron a Dios. Y cabal al tiempo que Dios había señalado, dice que Sara tuvo a un hijo y le pusieron por nombre Isaac. Que significa risa, porque ella se había puesto a reír de lo que Dios había hablado. Pero Abraham le creyó a Dios, hermano. Y así fue como pudo obtener a Isaac. Y por eso el Señor le decía a Abraham, te voy a engrandecer. Tu descendencia va a ser como las estrellas del cielo.
¿Puedes contar las estrellas del cielo, Abraham? No, Señor. Pues así va a ser tu descendencia, le decía él. Pero Dios también sigue probando a Abraham. Ya hasta ahí Abraham había creído, pero él lo sigue probando. Y ya cuando su hijo nace, el hijo de la promesa, él se lo pide en sacrificio. En esos tiempos, hermanos, se sacrificaban animales al Señor. Hacían sacrificios de animales para pedirle al Señor el perdón de sus pecados o para tener comunión con el Señor. Pero en esa oportunidad Dios le dice a Abraham: Abraham, quiero que me sacrifiques a tu hijo, al hijo que Dios le había dado, al que iba Dios a bendecir, al que iba a ser la simiente de toda la descendencia de Abraham. Ahora se lo estaba pidiendo y le decía: ve a este lugar, al monte Moria, y allí me vas a sacrificar a Isaac. Dios lo estaba probando, hermano. Estaba viendo cuál era la fe de Abraham. Si estaba dispuesto en realidad a entregarle a su propio hijo. No, quizás cualquiera de nosotros con nuestra fe que hoy tenemos, nosotros a saber qué hubiéramos hecho. Nosotros quizás hubiéramos salido huyendo, a escondernos, que el Señor no me escuche, que no me guarde, que no me encuentre. No, Abraham dice que tomó a su hijo y agarró los burros que tenía y se llevó a su hijo con madera. Mire, iba con unos tercios de madera ahí para la montaña donde Dios les había dicho. Pero Dios dice su palabra aquí que Abraham creía que Dios se lo podía levantar de los muertos. Porque Abraham estaba seguro que lo que él le había dicho, de que iba a ser el heredero de las promesas y que a través de él iba a tener esa descendencia que le había dicho que contara y que él no pudo contar. Él tenía la fe que Dios lo iba a resucitar de los muertos. Y que en forma figurada, hermano, se lo entregó. Porque cuando él ya iba a hacer el sacrificio, él le dice, manda al ángel, le dice: detén tu mano y no hagas daño a tu hijo. Porque ahora he visto que sí le crees a Dios. Por eso está aquí en este capítulo de la fama. Porque fueron hombres que caminaron con Dios, le creyeron a la palabra de él. Y así fue como Abraham recuperó a su hijo. Esa es la fe, hermano, que Dios a nosotros como cristianos nos pide tener. Creerle a su palabra, creerle a sus promesas, no a las circunstancias que nos estén rodeando. Porque si nosotros andamos en esta vida, hermano, rodeado de las circunstancias, creyéndole más a esas circunstancias, vamos a vivir todo el tiempo en temor, todo el tiempo en angustia, todo el tiempo en aflicción, todo el tiempo vamos a andar así, preocupados. Entonces, ¿qué más nos puede decir el Señor? Jesús mismo nos dio ejemplo. Allá en el Evangelio de Marcos, en su capítulo 6, verso 38, hermanos, nos narra la historia de que Jesús dice su palabra que Él se fue a un lugar lejos. Pero la gente, por escuchar su palabra, lo siguió. Y llegó a ese lugar bien retirado de la ciudad. Y dice el Señor que cuando ya llegó tarde, se llegó la tarde, los discípulos se le acercan y le dicen: Señor, envíalos, despídalos ya. Y envíalos para que compren pan en las aldeas cercanas. Pero el Señor les dice: dale vosotros de comer. Y mire, allí todavía los discípulos todavía estaban incrédulos. Porque le dicen: Señor, ¿cómo quieres que nosotros le demos de comer? Si ni 200 denarios nos alcanzarían, le dice, para darle de comer a esta gran multitud. Eran más de 4,000 o 5,000 personas las que estaban allí. Pero el Señor les pregunta que si alguien tenía algo de comer. Y encontraron a alguien que tenían 5 panes y 2 pececillos. Y mire, el Señor los agarró y le oró a su Padre. Y repartió a todos. Y les dio de comer a casi 5,000 personas. Esa es fe. Dios nos enseñó, Jesucristo nos enseñó a tener fe.
a creerle a Dios. ¿Qué tal si él ahí se hubiera puesto como los discípulos? Si hubiera dicho, verás, es cierto, Pedro, o no sé, el que se le acercó ahí hubiera dicho, sí, tienes razón, 200 denarios no son suficientes, entonces sí, despidámoslo. No, él le creía a su padre que él lo iba a respaldar, él no lo iba a desamparar, no lo iba a dejar. Y alimentó a 5,000 personas con 5 panes y 2 peces, hermano. ¿Qué nos enseña esto? Si Dios aquí dice que nosotros sin fe no lo podemos agradar a Él. Nosotros, hermanos, somos cristianos. Nos llamamos cristianos. Nos llamamos hijos de Dios. Le hemos creído. Hemos creído en la salvación que Él nos ha ofrecido por fe. Pero ¿por qué no le queremos creer al Señor lo demás? ¿Por qué nosotros nos acobardamos en las circunstancias, en las situaciones difíciles? En las enfermedades, por ejemplo. Si usted llega a un lugar, a un hospital, y allí le declara el médico una enfermedad, hermano, ¿qué vamos a hacer en ese momento? Como cristianos, le hablo como cristiano. ¿Qué vamos a hacer? ¿Le vamos a creer al diagnóstico del hombre o le vamos a creer a Dios? Mire, y siempre lo digo, Job le creyó a Dios. Job dijo, aunque Él me matare, en Él esperaré. Pero tiene que tener la fe de Job. Si a usted le han dicho eso, hermano o hermana, usted le va a creer al que todo lo puede. Al que le ha dicho, yo soy tu sanador. Él ya lo dijo. Él ya lo dijo, hermano. Yo soy tu sanador. Así como Abraham le había dicho, te voy a hacer grande como las estrellas. Tu descendencia va a ser inmensa, no la vas a contar como la arena del mar. Y ya le creyó, y ahora nos dice él, yo soy tu sanador. ¿A quién le va a creer? Si le hemos entregado nuestra vida al Señor, ¿por qué no queremos creerle lo demás? ¿Por qué en lo demás siempre estamos con miedos, con temores, con aquello que irá a pasar, qué irá a suceder? No, hermano. Dios es el que gobierna. Él es el que tiene sujeto todo principado, toda potestad bajo la planta de sus pies. Él es el dueño de toda esta tierra. Él es el que manda en este lugar, hermano, en todo momento. Usted eso es lo que tiene que saber. Que no importa la situación. Hoy nosotros andamos con tanto temor en este siglo XXI, los cristianos de hoy en día. Porque este mensaje no lo escuchan. Escuchan otro tipo de enseñanza, otro tipo de fe. Pero siempre le dicen, sí, pero siempre tienes que hacer esto. No, hermano, Dios nos dice aquí, tienes que creer, porque sin fe es imposible agradar, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Si usted le busca a Dios, Dios es galardonador, Dios le va a dar algo. Dios no lo va a dejar desamparado. Dice su palabra, Él no deja avergonzado a los que confían en Él. Pero los que confían en Él. Quizás usted quiso hacerlo, pero quizás usted dejó de hacerlo, hermano. Dejó de confiar en Dios y claro, no sucedió nada. Pero si usted se pone firme, hermano, mire, cualquier elemento, el Señor se lo dijo a los apóstoles, mire, si tienen fe como un grano de mostaza, le van a decir a esta montaña, quítate de aquí, trasládate allá al mar, y lo va a hacer. Esa es la fe que nosotros debemos de tener. Dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción. Usted tiene que estar plenamente convencido de lo que no se ve. Usted estaba acostumbrado a lo que usted veía. Pero ahora Dios le dice que crea lo que no ve. Muévase allí, hermano. Muévase allí, hermana, en lo que no se ve. Usted no ve el trabajo que Dios le puede dar, pero usted créalo. Pero créalo. Toda circunstancia, por muy adversa, si usted lo cree, el Señor se lo va a dar. Hace muchos años a mí me pasó un problema similar.
Pero todos los días, hermano, yo me levantaba de madrugada y le decía al Señor esa promesa. Señor, tu palabra dice, no te dejaré ni te desampararé. Y de esa promesa me aferré, hermano, todos los días. De esa promesa yo le decía al Señor, y así sucedió, hermano. Dios se glorificó en mi vida y me dio todo lo necesario que yo necesitaba en ese momento. Pude ver su mano porque no me moví de allí. Él decía su palabra, yo le decía todos los días eso. Tu palabra me dice, no te dejaré ni te desampararé. Eso es lo que Dios pide en nosotros. Movernos en lo que no se ve. El universo, su palabra aquí lo dice. Las estrellas, las galaxias, todas esas maravillas que el hombre anda descubriendo hoy con esas naves que envía al espacio. Esas nebulosas, esas estrellas hermosas que dice que hasta sonido hacen, le cantan al Señor. Todo eso, dice su palabra, fue creado de lo que no se veía. Todo lo que usted ve ahora fue creado de lo que no se veía. ¿Y qué es lo que no se ha visto? A Dios nunca lo hemos visto, así dice su palabra. A Dios no lo ha visto nadie, nunca, jamás. Pero Él es el creador de todo lo que usted ve a su alrededor. Y Él es el que le dice aquí, no te dejaré y no te desampararé. Yo soy tu sanador, yo soy tu sanador. Tienes que creer en la palabra que el Señor le dice, así como estos hombres le creyeron. Y su fe, dice, fue contada por justicia. De Él, hermano, podemos recibir bendiciones grandes. Qué hermoso sería si todos los cristianos de hoy en día tuviésemos esta fe. Lamentablemente, hermano, yo he podido observar cómo ahora el cristianismo moderno que hoy existe, ahí andan afligidos, ahí andan que la pandemia, ahí andan que el virus. Hermano, en el nombre de Jesús, dice su palabra, pondrán manos sobre los enfermos y estos van a sanar en el nombre de Jesús. Pero si usted, dígame, si usted es un cristiano y anda haciendo eso de andar con temores, pregúntese entonces, busque a Dios, dígale, Señor, dame esa fe, quiero esa fe, camine como estos hombres, porque la fe tampoco le va a venir del cielo así como en paracaídas, no le va a venir así. La fe es actuar como estos hombres actuaron, creyendo lo que Dios les decía que hicieran. Si aquí le dijo a Noé, haz una arca, él lo hizo y no había llovido nunca. Dice, aquí me dice el Señor, yo soy tu sanador. Tengo que creerlo. Tengo que creerlo. Porque entonces, hermano, nosotros lo que hacemos es avergonzar al Señor. Porque Satanás es el que pide eso, hermano. Que lo pruebe a nosotros, nos pruebe. Mira a Pedro, él se lo había pedido ya. Pedro, ya te pidieron. Te van a zarandear. Porque Pedro ahí de valiente diciendo, yo no te voy a negar. Yo voy a estar aquí contigo siempre. Y fue el primero, hermano, que se fue. Y al primero que lo empezó a negar, el Señor se lo había dicho, pero Satanás se lo había pedido. Avergonzó al Señor en ese momento. Muchas veces nos pasa eso, pero pidámosle al Señor, Señor, quiero andar en la fe que tuvieron estos hombres, que tuvo Abraham, que tuvo Enoc, que tuvo Noé, que tuvo Sansón, que tuvo David, que tuvo Jefté, que tuvo Gedeón, que todos estos hombres dice que hicieron huir ejércitos grandes, apagaron fuegos impetuosos. Dice que las mujeres recibieron a sus muertos, resucitaron, porque le creían a Dios. Le creyeron al Señor estos hombres. Y nosotros como iglesia, ellos dicen que solo saludaron esto, que ahora nosotros tenemos esta fe que Dios nos ha dado. Es un don de Dios, dice, es un regalo de Dios. La fe que usted tiene ahora es un regalo de Dios. Pero esa fe usted la tiene que poner por obra. Tiene que caminar en esa fe. Así como caminaron estos hombres. Solo así usted va a poder apagar vientos impetuosos. Solo así usted va a vencer cualquier circunstancia, hermano. Pero si a usted, dígame, ¿qué ejemplo le va a dar usted a su hijo? A sus hijos, si a usted lo ven miedoso. Y va a decir, y mi papá dice que tiene a Dios, que es todopoderoso. Dígame, ¿cómo lo va a ver? ¿Cómo lo van a ver sus hijos? ¿Qué ejemplo le va a dar usted a sus hijos? Mire estos hombres. Mire a Abraham, le creyó a Dios. Mire su hijo Isaac, le creyó a Dios porque veía a su padre que le creía a Dios. Pero nosotros, Dios nos llama a que le honremos agradándole a Él con la fe.
Como un grano de mostaza nos pide. Si tienes fe como un grano de mostaza, cualquier cosa podemos hacer. Para nosotros, hermanos, muchas cosas son imposibles. Y es cierto. Para nosotros es imposible. Pero si le creemos a Dios, dice su palabra, todo es posible. A veces separamos eso. A veces decimos nosotros, sí, para Dios todo es posible, pero para mí no. No, hermano, es usted el receptor de Dios. Es su fe la que va a hacer que Dios obre. Él lo hace. Pero si usted tiene fe, no separe eso. No diga, sí, Dios lo puede hacer, pero para mí es imposible. Pues sí, para nosotros es imposible. Pero si yo le creo a Dios, todo es posible. Todo es posible. La fe es la que mueve la mano y el poder de Dios. Si usted le cree a Dios, usted está honrándolo al Señor. Y Dios no lo va a dejar ni lo va a desamparar. Porque su palabra dice, hermano, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegará. Es promesa de Dios. Si lo cree, diga un gloria a Dios. Si lo cree, diga un amén. Porque esa es palabra de Dios, hermano. Mire, usted puede estar en medio de un gran problema, de un gran conflicto, de una situación adversa a su vida, pero su palabra le dice, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegará. Esta es la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios, hermano, sin mistura. Yo no le voy a decir aquí cuentos, ni le voy a estar diciendo, sí, hermano, así dice el Señor, pero usted tiene que hacer algo. No, hermano, usted no tiene que hacer nada. Lo único que Dios le pide es tener fe. Eso es todo. Tener fe mueve, como le digo, la mano de nuestro Dios. Y la fe es eso, la certeza de lo que usted espere. ¿Qué es lo que usted está esperando? ¿Está esperando un trabajo? Pues créale al Señor. Esa es la certeza. ¿Está esperando que Dios le sane? Créale al Señor. ¿Está esperando que el Señor restaure su matrimonio? Créale al Señor. Créale. Es la certeza. Usted véalo. Véalo con los ojos de la fe. No lo vea con los ojos estos naturales. Porque si usted ve con estos ojos, todo el tiempo va a estar afligido, preocupado, angustiado, desesperado. Pero si usted dice, yo sé que mi Redentor vive y a Él le voy a creer. Y Dios, hermano, no lo va a dejar avergonzado, porque Él así lo dice. Que Él no deja avergonzado a todos aquellos que confían plenamente, no a medias, plenamente en Él. Ahí es donde Dios se glorifica. ¿Quiere ver la gloria de Dios? Tenga fe. María y Marta la tuvieron. Él les dijo al Señor, María, porque María también le medio flaqueó la fe allí. Y le dijo, María, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y mire, le resucitó al hermano Lázaro. Así puede hacer el Señor en nuestras vidas, si tan solo le creemos y caminamos con Él en fe, haciendo la voluntad de su palabra en nuestras vidas. Y aunque a usted sienta lo que siente, hermano, porque a veces el enemigo lo va a atacar así. Decís que querés tener fe en Dios, pues aquí te va esto. Pues usted resístalo. Y usted dígale, Señor, tu palabra me dice que tú eres mi sanador. Porque si usted le cree al hombre, entonces usted está perdido, hermano. Porque mire, de todas maneras la Biblia nos enseña algo bien clarito. Dice que si vivimos, aquí ahorita que estamos vivos, para el Señor vivimos. Y que si morimos, dice su palabra también, si morimos, para el Señor morimos. O sea, que vivamos, o sea, que muramos, dice, del Señor somos. No tenga miedo, pues, en otras palabras, no le tema a la muerte. Por eso es que esos hombres, mire, se mantuvieron firmes. Su palabra dice que algunos fueron aserrados. Fíjese, pero despreciaron la libertad que les daban, porque les pedían que negaran el nombre de Jesús, pero ellos prefirieron ser muertos, decapitados. Hermano, hoy en día nosotros estamos gozando de todo, pero Dios nos pide que tengamos esta fe para que todas las cosas sean hechas en Él. Espero, hermano, que estas palabras que el Señor puso en mi corazón puedan hacernos reflexionar y poder buscar así el hacer la voluntad de Dios, creyéndole a Él, porque aquí lo dice bien claro: sin fe es imposible agradarlo. Pero si usted tiene fe, usted va a tener todo el tiempo agradado a nuestro Señor, a nuestro Salvador, y usted va a tener una vida
victoriosa en Él, para la gloria de su nombre. Gloria a su nombre. Oremos. Padre, en esta hora te doy gracias, mi Señor, porque nos has dado la oportunidad, Señor, el privilegio de poder predicar tu palabra, de poder enseñar, Señor, esta verdad, Padre mío, que sin fe es imposible agradarte a ti, Señor. Padre, sabemos que nosotros no podemos, Señor, pero con tu ayuda, Señor, con tu poder, porque para lo que nosotros es imposible, tu palabra dice que para ti todo es posible. Solo enséñanos a caminar en fe para que todas esas cosas sean posibles en ti, Señor, para la gloria y la honra de tu nombre. Así te pido por aquel oyente que estaba escuchando este mensaje, abre el entendimiento, ábrele su corazón y dale la oportunidad de este don maravilloso de fe para que crea en la salvación que tu Hijo Jesucristo nos vino a dar cuando vino a morir en la cruz del Calvario. Señor, para ti sea toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, Señor. Y te pedimos que nos ayudes para que podamos siempre, Señor, estar aquí delante de todos los que me escuchan, Señor, para presentar siempre esta palabra viva, que es la que trae esperanza y es la que nos da la fortaleza para continuar en tus caminos santos, en tus caminos de gloria, Señor, para bendición y gloria de tu nombre. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Bendito sea tu nombre. Gloria al Señor, hermanos. Espero que estas palabras sean de bendición para aquellos que han visto el video en su totalidad. Y con la ayuda del Señor, los espero la próxima semana si Él no ha venido. Y recuerde, Jesucristo es el pan de vida. Hasta la próxima.